El vaso de jugo de uva voló directamente hacia mi vestido blanco. El líquido morado se extendió por la tela como una mancha de vergüenza para que todos la vieran. Skyler Dri, mi propia nieta de 8 años, me miraba con una sonrisa traviesa, sosteniendo el vaso vacío en sus pequeñas manos. El silencio duró apenas 2 segundos antes de que toda la sala estallara en carcajadas. Skyler, eres terrible, chilló mi nuera, Tanisha Hayes Dupree, entre ataques de risa. Pero no había ni una pizca de reprimenda en su voz. Al contrario, parecía orgullosa de lo que su hija había hecho. Mi hijo Marcus se tapó la boca para disimular su diversión, pero sus ojos brillaban de deleite. Los demás invitados señalaban mi vestido arruinado y susurraban comentarios que creían que yo no podía oír. Mami dijo que tú no perteneces aquí, murmuró Skyler con esa falsa inocencia que solo un niño manipulado puede mostrar. Sus palabras retumbaron en mis oídos como campanas de iglesia un domingo por la mañana. Claras e imposibles de ignorar. Tanisha no desmintió nada. Solo siguió riendo mientras servía más pastel, como si arruinar el vestido de una mujer de 64 años fuera el entretenimiento perfecto para su fiesta de cumpleaños. Permanecí sentada en esa silla incómoda, sintiendo cómo el jugo se pegaba a mi piel y manchaba el vestido que había comprado especialmente para la ocasión. Me había gastado $150 en él, dinero que en realidad no podía permitirme. Pero lo hice porque pensé que quizá, solo quizá, esta vez sería diferente. Pensé que tal vez mi familia me trataría con respeto por una vez en la vida. Qué ingenua había sido. Qué tonta al creer que algo había cambiado después de tantos años de humillaciones y desprecio. Mis manos temblaban ligeramente cuando me levanté de la silla. Pero mantuve la cabeza en alto. No iba a darles la satisfacción de verme quebrarme. No aquí. No delante de esos extraños que ahora tendrían una divertida anécdota para contar en sus casas sobre la anciana humillada en una fiesta de cumpleaños. ¿No vas a decir nada, abuela?, preguntó Skyler con esa vocecita dulce que a los adultos les parece adorable, pero que yo reconocía como puro veneno. La niña había sido entrenada para esto. Alguien le había enseñado exactamente qué decir y cuándo decirlo. Mis ojos se posaron en Tanisha, que seguía sonriendo mientras cortaba más trozos de pastel, completamente satisfecha con el espectáculo que había orquestado. No, cariño, respondí con una calma que hasta a mí me sorprendió. No tengo nada que decir. Me dirigí a la cocina para buscar algo con lo que limpiarme. Pero sabía que el daño ya estaba hecho. El vestido estaba arruinado, mi dignidad pisoteada y mi corazón, una vez más, destrozado por la familia que se suponía debía quererme. En la cocina, mientras frotaba inútilmente las manchas moradas con una toalla húmeda, podía escuchar las risas que continuaban en la sala. Alguien había subido la música, como si quisieran celebrar mi humillación con una banda sonora incluida. Mis manos se movían de manera automática, limpiando y frotando, pero mi mente estaba en otro lugar. Recordaba todas las veces que había acudido a esas reuniones familiares con esperanza en el corazón. Todas las veces que llevé regalos que nadie apreciaba, comida que nadie probaba y amor que nadie quería recibir. Durante años creí que el problema era yo. Que tal vez no sabía cómo acercarme a mi propia familia. Que quizá era demasiado mayor o aburrida para encajar en sus vidas modernas. Pero allí, de pie en esa cocina con mi vestido arruinado y mi orgullo hecho pedazos, por fin entendí la verdad que había negado durante tanto tiempo. Ellos no me querían allí. Nunca lo habían hecho. Yo era solo una obligación familiar que toleraban por cortesía, una carga que debían soportar en fechas señaladas porque era lo correcto. La música en la sala sonaba más fuerte y las voces más alegres. Era como si mi ausencia hubiera mejorado la fiesta, como si ahora pudieran relajarse y disfrutar de verdad, libres de la incómoda anciana fuera de su vista. Skyler seguramente estaba recibiendo felicitaciones por su travesura, y Tanisha repetiría la historia una y otra vez, añadiendo cada vez más detalles dramáticos. Dejé la toalla sobre la encimera y me dirigí a la puerta principal. Nadie se dio cuenta cuando cogí mi bolso y mis llaves. Nadie me despidió cuando abrí la puerta. Nadie preguntó si necesitaba ayuda o si estaba bien. Simplemente salí de aquella casa en silencio, con mi vestido manchado y el corazón, por primera vez, claro sobre lo que debía hacer. El aire fresco de la noche golpeó mi rostro al llegar a mi coche. Mis manos temblaban ligeramente mientras buscaba las llaves en mi bolso. Pero no era tristeza lo que sentía. Era otra cosa.
Era la sensación de alguien que por fin despierta tras un sueño largo y doloroso. Me senté en el asiento del conductor y me miré en el retrovisor. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos secos y una expresión que no había visto en años. Determinación. Eso era lo que veía en mi reflejo. Pura determinación fría, como hielo en diciembre. No era la primera vez que mi familia me trataba como si fuera invisible. Mientras conducía de regreso a mi pequeño apartamento, los recuerdos comenzaron a fluir como agua de una presa rota. Cada semana de los últimos 5 años había sido una repetición del mismo patrón humillante. Las invitaciones siempre llegaban en el último momento, como si yo fuera un pensamiento de último minuto. Essie, ven a cenar el domingo. Nada especial, solo la familia. Pero yo sabía que nunca era nada especial para ellos. Yo era el relleno, la persona que completaba el número de comensales para que la mesa no pareciera tan vacía. Siempre llegaba con algo hecho en casa, un postre que me llevaba horas preparar o un aperitivo que había visto en una revista y quería probar. Gastaba entre $30 y $50 cada vez en ingredientes que realmente no podía pagar, levantándome a las 5 de la mañana para tenerlo todo listo. Y siempre ocurría lo mismo. Dejaban mi comida en una esquina de la mesa mientras todos corrían hacia el plato principal que había traído otro invitado. Esto se ve delicioso, decían, ignorando por completo mi contribución. Al final de la tarde, mi recipiente regresaba casi intacto conmigo, con apenas 1 o 2 porciones tomadas por cortesía. Recordaba perfectamente el cumpleaños de Marcus el año pasado. Gasté $200 que no tenía en un reloj que él había mencionado querer. Tomé 2 autobuses para llegar a la joyería del centro porque no podía pagar un taxi, y regresé a casa con los pies hinchados pero el corazón lleno de expectativas. Pensé que quizá, solo quizá, mi regalo sería el que más lo emocionara. Cuando llegó el momento de abrirlos, Marcus abrió el mío de último, casi como una formalidad. Gracias, mamá, murmuró sin siquiera mirar bien el reloj, y lo dejó sobre la mesa para continuar con el regalo de Tanisha. Ella le había comprado una camisa que costaba la mitad de lo que yo había gastado, pero él se la probó de inmediato y pasó el resto de la tarde mostrándosela a todos los invitados. Mi reloj quedó olvidado entre el papel arrugado y las servilletas usadas. Nadie más lo vio. Nadie preguntó cuánto había costado o dónde lo había conseguido. Para ellos no era más que otro regalo de la vieja Essie, algo que daban por hecho, sin despertar ni emoción ni gratitud. Las celebraciones de Esquiler eran aún peores. Cada vez que tenía una obra en la escuela o una competición de natación, yo era la única que no recibía una invitación formal. Me enteraba por casualidad, al escuchar a Marcus mencionarlo por teléfono, y tenía que preguntar tímidamente si podía ir. Claro, mamá, puedes venir si quieres, decía siempre, con ese tono que dejaba claro que mi presencia era opcional y no especialmente deseada. Llegaba a esos eventos con flores que compraba con el dinero de la compra, sentada en la última fila, mientras Marcus y Tanisha ocupaban los mejores asientos del frente. Cuando Esquiler subía al escenario o al podio, yo aplaudía más fuerte que nadie, con el corazón rebosante de orgullo por mi única nieta. Pero después, cuando todos se reunían para las fotos familiares, siempre quedaba fuera del encuadre. Es solo para los padres, me decía Tanisha con esa sonrisa falsa que había perfeccionado con los años. Yo me apartaba y observaba cómo posaban para decenas de fotos que luego subían a las redes sociales. En ninguna de esas imágenes había rastro de que Esquiler tuviera una abuela que la adoraba y que siempre la había apoyado desde las gradas. Las reuniones familiares de los domingos en casa de Marcus eran ejercicios de resistencia emocional. Llegaba puntualmente al mediodía, como me habían enseñado que era correcto, pero la comida nunca estaba lista antes de las 3 de la tarde. Mientras esperaba, me sentaba en la sala viendo a Marcus jugar videojuegos con Esquiler o a Tanisha hablar por teléfono de planes que no me incluían. ¿Puedo ayudar con algo en la cocina? Ofrecía siempre. No te preocupes, Essie. Todo está bajo control, contestaba Tanisha, apartándome con un gesto. Así que me quedaba horas allí sentada, sintiéndome como un mueble viejo que nadie quería, pero que nadie se atrevía a tirar. Cuando al fin servían la comida, siempre me tocaba la silla más incómoda, normalmente la que estaba cerca de la cocina para poder ayudar si hacía falta. Las conversaciones fluían a mi alrededor como el agua rodea una roca. Hablaban de personas que no conocía, lugares donde nunca había estado y planes que no incluían mi nombre. ¿Recuerdas cuando fuimos a ese nuevo restaurante el mes pasado?
Preguntaba Marcus. Y Tanisa comenzaba a contar con detalle una cena familiar a la que yo no había sido invitada. Masticaba mi comida en silencio, preguntándome por qué seguía asistiendo a esas reuniones que solo servían para recordarme lo poco que significaba en sus vidas. Pero lo peor de todo eran las Navidades. Durante años gasté hasta $500 en regalos para Marcus, Tanisa y Esquiler. Dinero que ahorraba durante meses trabajando horas extra en mi empleo de media jornada. Envolvía cada obsequio con cuidado, usando papeles caros y lazos elegantes, escribiendo tarjetas personales llenas de amor. Sus regalos para mí siempre llegaban sin envolver o envueltos a toda prisa en papel de periódico. Solían ser cosas compradas a último momento en una tienda de descuento o, peor, cosas que ya no querían y decidían darme. Una vez Tanisa me regaló una crema facial a medio usar, explicando que a ella no le había funcionado, pero que quizá a mí me gustaría. Yo sonreía y daba las gracias como si fuera el regalo más maravilloso del mundo, porque eso era lo que se esperaba de mí, que fuese agradecida, humilde, que aceptara las migajas de afecto que decidían darme y fingiera que era un banquete. Ahora, sentada en mi coche frente a mi edificio con mi vestido arruinado por el jugo de uva de Esquiler, por fin veía la situación con total claridad. No era amor lo que me llevaba a esas reuniones. Era miedo. Miedo a quedarme completamente sola. Miedo a admitir que la familia por la que tanto había sacrificado en realidad no me quería. Pero esa noche, algo había cambiado en mi interior. La humillación había sido distinta, porque había sido pública y deliberada. No se trataba solo de descuido o desinterés. Había sido crueldad pura, diseñada específicamente para hacerme sentir pequeña e insignificante frente a desconocidos. Y yo lo había permitido. Me había quedado allí, aceptando el maltrato como si fuera normal, como si fuera lo que merecía. Pero no más. La primera vez que Marcus me pidió dinero tenía 58 años y acababa de enviudar. Mi esposo, Robert Bobby Dupree, había muerto de un infarto una mañana de abril mientras trabajaba en el jardín, dejándome con una pequeña herencia y una soledad que pensé mis hijos llenarían. ¡Qué equivocada estaba! Marcus vino a mi casa 3 semanas después del funeral con los ojos enrojecidos y una historia sobre problemas en el trabajo. Mamá, necesito $5,000. Es temporal. Te juro que te lo devolveré en 2 meses. Se veía tan desesperado, tan vulnerable, que no pude decir que no. Ese dinero venía del seguro de vida de Robert. Dinero que había planeado usar para arreglar el tejado que gotera y cambiar las ventanas viejas de la casa. Los 2 meses se convirtieron en 6, luego en 1 año. Cuando finalmente me atreví a preguntarle por el dinero, Marcus se enfadó conmigo. ¿En serio me vas a presionar por dinero cuando acabas de enviudar? Pensé que querías ayudar a tu familia. La culpa me consumió durante semanas. Quizá estaba siendo egoísta. Quizá una buena madre no debía preocuparse por el dinero cuando su hijo estaba en apuros. Ese fue solo el primero de muchas emergencias que requirieron mi ayuda económica. Al año siguiente necesitó $3,000 para pagar una deuda de tarjeta de crédito. Luego fueron 2,000 para cubrir el depósito de un apartamento más grande. Luego 100 para arreglar su coche. Cada vez me prometía que me lo devolvería, y cada vez me pasaba meses esperando sin ver un solo dólar de vuelta. Pero lo que más dolía no era perder el dinero. Era como me trataban después de cada préstamo. En vez de gratitud, recibía indiferencia. En vez de respeto, esa actitud condescendiente que dejaba claro que esperaban mi ayuda como si fuera su derecho, no mi generosidad. Recuerdo vívidamente el día que Tanisa me pidió que firmara como aval para su primera casa. Apenas tenía 23 años y no tenía suficiente historial crediticio. Essie, necesitamos que firmes estos papeles. Es solo un trámite. No tendrás que pagar nada. Solo necesitamos tu nombre para que el banco apruebe el préstamo. Me llevaron a la oficina del banco vestida con mi mejor traje, el mismo que usé en el funeral de Robert. El agente del banco explicó las condiciones, pero apenas entendí la mitad. Marcus y Tanisa me aseguraban que era algo rutinario, que miles de padres lo hacían por sus hijos todos los días. Firma aquí, mamá. Confía en nosotros. Y firmé. Firmé porque quería creer que al fin me veían como una parte importante de sus vidas. Firmé porque pensé que tal vez así me valorarían más. Firmé porque una parte ingenua de mí creía que eso me convertiría en la abuela que Esquiler recordaría con cariño cuando fuera mayor.
Durante los 2 primeros años todo pareció ir bien. Marcus tenía un trabajo estable en una constructora local y Tanisa trabajaba a media jornada en una tienda. Pagaban la hipoteca cada mes sin problemas y yo me sentía orgullosa de haberles ayudado a conseguir su primera casa. Por fin tenía algo concreto que había hecho por mi familia, algo que de verdad importaba. Pero entonces Marcus perdió su trabajo. La empresa en la que trabajaba se declaró en quiebra durante la crisis económica, dejando a decenas de empleados sin empleo y sin los beneficios prometidos. De pronto, las cuotas de la hipoteca se volvieron imposibles de mantener. Me enteré de la situación no porque me lo contaran, sino porque me llamó el banco por ser la cofirmante. Señora Dri, los pagos de la propiedad del Elmo Avenue, en la que usted firmó como avalista, llevan 3 meses de atraso. Si no se ponen al día de inmediato, tendremos que iniciar el proceso de ejecución hipotecaria. La voz del empleado del banco era fría y profesional, pero sus palabras me golpearon el pecho como un martillazo. Cuando enfrenté a Marcus por la situación, me gritó por primera vez desde que era adulto. No es mi culpa haber perdido el trabajo. ¿Crees que quería que pasara esto? Y ahora me presionas como si fuera un criminal. Tanisa estaba detrás de él con Esquiler en brazos, mirándome como si yo fuera la responsable de todos sus problemas. Esa noche volví a casa y calculé exactamente cuánto dinero tenía ahorrado. Si pagaba los 3 meses de hipoteca atrasados, me quedarían menos de $1000 en la cuenta. Pero si no pagaba, perderían la casa y mi crédito quedaría arruinado para siempre. No tenía una opción real. Pagué los $8000 que debían, vaciando prácticamente todas mis reservas para emergencias. Me dieron las gracias. Marcus murmuró un gracias sin mirarme a los ojos. Tanisa ni siquiera eso. Actuaron como si hubiese sido mi obligación pagar, como si firmar como aval me hubiese convertido automáticamente en responsable de sus errores financieros. Y lo peor era que, técnicamente, tenían razón. Los meses siguientes fueron un infierno de llamadas constantes del banco. Cada vez que Marcus y Tanisa se retrasaban en un pago, yo era la primera en enterarme. El teléfono sonaba a las 8 de la mañana con empleados recordándome mis obligaciones contractuales, como si fuera una deudora profesional en lugar de una madre que quiso ayudar a su hijo. Tuve que conseguir un segundo empleo limpiando oficinas por las noches para cubrir las cuotas cuando ellos no podían. Llegaba a casa a las 11 de la noche con la espalda dolorida y las manos agrietadas por los químicos, todo para mantener a flote una casa en la que no era bienvenida, porque ese era el insulto definitivo. Después de todo el dinero que había puesto, después de arriesgar mi estabilidad financiera por ellos, seguían tratándome como a una visita incómoda cuando iba a su casa. Nunca me ofrecieron una llave. Nunca me dijeron, esta también es tu casa. Jamás reconocieron que, sin mi sacrificio, estarían alquilando o de vuelta con sus padres. La situación empeoró cuando decidieron remodelar la cocina. Es una inversión, me explicó Marcus cuando me pidió otros $4000 para los nuevos muebles y electrodomésticos. Va a aumentar el valor de la propiedad. Sabía que era mentira. Sabía que simplemente querían una cocina más bonita y esperaban que yo la pagara. Pero me sentía tan atrapada en ese momento que acepté. Trabajé dobles turnos durante 6 meses para reunir ese dinero. Se me hinchaban tanto los pies que tenía que dormir con las piernas elevadas, y desarrollé un dolor crónico de espalda que aún hoy me molesta. Todo para pagar unos armarios de madera que Tanisa había visto en una revista y decidió que necesitaba en su cocina. La inauguración de la cocina nueva fue una fiesta para 30 personas a la que no me invitaron. Me enteré por las fotos que Marcus subió a Facebook, donde todos aparecían brindando y celebrando la cocina que yo había pagado. En una de las fotos, Tanisa posaba orgullosa junto a la nueva isla de granito con una copa de vino en la mano y una sonrisa radiante. Esa noche llamé a Marcus para preguntarle por qué no me habían invitado. No creímos que te interesara, mamá. Ya sabes, no te gustan las multitudes. Era una mentira, y los dos lo sabíamos. La verdad era que mi presencia les habría resultado incómoda. ¿Cómo presumir ante sus amigos de su cocina nueva si la mujer que realmente la había pagado estaba allí para recordarles la realidad? Esa fue la primera vez que me planteé de verdad la posibilidad de que mi familia me estuviera usando. Pero incluso entonces, con todas las pruebas frente a mis ojos, encontré maneras de justificar su comportamiento. Son jóvenes, me dije. No entienden el valor del dinero todavía.
Algún día me lo agradecerán como corresponde. Qué ciega había estado, qué desesperada por ser querida, que confundí ser explotada con ser necesaria. El momento en que todo cambió para siempre fue cuando Esquiler cumplió 7 años. Llevaba meses planeando esa celebración, ahorrando hasta el último centavo para comprarle el regalo perfecto. Sabía que a Esquiler le encantaban los caballos, así que gasté $300 en una casa de muñecas temática que había visto en la juguetería del centro. Era una pieza preciosa, con establos en miniatura, caballitos de distintos colores e incluso dimininas sillas de montar de cuero. La noche antes de su cumpleaños, estuve hasta las 2 de la mañana envolviendo cada pieza por separado para que Esquiler tuviera muchos paquetitos que abrir. Usé papel dorado que compré especialmente y até cada paquete con cintas rosas que combinaban con la decoración que sabía que Tanisa había elegido para la fiesta. Llegué a la celebración con los brazos llenos de paquetes perfectamente envueltos, emocionada por ver la cara de Esquiler cuando descubriera lo que había dentro. Pero en cuanto crucé la puerta, supe que algo era distinto. Tanisa me recibió con una sonrisa tensa y Marcus evitó por completo mirarme a los ojos. «Essie, qué bueno que viniste», dijo Tanisa con esa voz dulce y falsa que había perfeccionado con los años. «¿Puedes poner los regalos allí, en esa mesa?», señaló una mesita en una esquina, lejos de donde se apilaban los demás regalos. Era evidente que mis obsequios estaban siendo segregados, como si no fueran lo bastante buenos para mezclarse con los otros. La fiesta estaba llena de niños de la edad de Esquiler y de sus padres, gente que no conocía pero que claramente formaba parte del círculo social de Marcus y Tanisa. Me senté en una silla apartada, viendo cómo mi familia se relacionaba con aquellos extraños mientras me ignoraban por completo. Era como si fuera invisible, como si mi presencia no tuviera ningún impacto en el ambiente de la celebración. Cuando llegó la hora de abrir los regalos, Esquiler fue primero al montón principal. Abrió una bicicleta nueva que le regaló el padre de una amiga, luego un videojuego de sus tíos paternos, luego una muñeca cara que había pedido expresamente y que le compraron Marcus y Tanisa. Cada regalo se recibió con gritos de alegría y abrazos entusiastas. Los míos se dejaron para el final, casi por compromiso. Esquiler se acercó a la mesa de la esquina con menos entusiasmo del que había mostrado en toda la tarde. Empezó a abrir los paquetitos que yo había envuelto con tanto esmero, pero enseguida noté que su interés era fingido. Otros niños ya empezaban a aburrirse y algunos padres miraban el teléfono. «¡Qué bonito, abuela!», exclamaba Esquiler cada vez que abría una pieza, pero sonaba ensayado, como si alguien le hubiera dicho qué decir. No hubo gritos de emoción, ni esa mirada genuina de asombro que mostró con los otros regalos, solo cortesía forzada y sonrisas que no llegaban a los ojos. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que Esquiler ni siquiera entendía que era un conjunto completo. Para ella, cada paquetito era un regalo individual sin relación con los demás. La casa de muñecas ecuestre que yo había imaginado como una experiencia mágica de juego se convirtió en una colección desordenada de piezas sueltas sin sentido. «¿Puedo ir a jugar con mi bici nueva?», preguntó Esquiler antes de terminar el último paquete. Tanisa asintió de inmediato y todos los niños salieron corriendo al jardín, dejando mis regalos esparcidos sobre la mesa como si fueran basura que alguien tendría que recoger después. Me quedé allí sentada mirando cómo las piezas de mi regalo perfecto yacían abandonadas entre el papel arrugado y las cintas sueltas. $300 tirados. Pero lo que de verdad me rompió el corazón no fue el dinero perdido, sino entender que nada de lo que hiciera sería jamás suficiente para esa familia. Marcus se acercó mientras yo intentaba recoger las piezas de la casa. «Mamá, no tenías que gastar tanto. Ya sabes, Esquiler tiene muchos juguetes». Su tono era condescendiente, como si yo fuera una anciana tonta que no entiende las necesidades reales de un niño moderno. «La próxima vez es mejor que nos des dinero. Es más práctico». Esas palabras me dieron un puñetazo en el estómago. Después de años de préstamos, avales y sacrificios financieros, Marcus tenía el descaro de sugerir que simplemente les diera efectivo en lugar de molestarme en buscar regalos con significado. Para él, me había convertido en un cajero automático con piernas. Esa noche, cuando llegué a casa con los restos de la casa de muñecas que Esquiler había abandonado, me senté en mi cocina y lloré por primera vez en meses. No lloré por el dinero gastado ni por el regalo rechazado. Lloré porque por fin entendí que en esa casa no era una abuela querida. Era una proveedora de fondos conveniente, tolerada mientras siguiera siendo útil económicamente.
Los meses siguientes fueron una sucesión de peticiones cada vez más descaradas. Marcus necesitaba dinero para arreglar el aire acondicionado. Tanisha quería que yo pagara las clases de piano de Skyler. Skyler necesitaba ropa nueva para la escuela privada a la que decidieron enviarla sin consultarme, pese a que yo pagaba una parte importante de sus gastos educativos. Cada petición venía con la misma actitud, que era mi responsabilidad, como madre y abuela, proporcionar esos fondos. Nunca se planteaban como favores ni como préstamos que algún día se devolverían. Eran exigencias disfrazadas de peticiones familiares normales. La gota que colmó el vaso llegó cuando Tanisha me pidió que pagara sus vacaciones familiares de verano. Skyler nunca ha ido a la playa, explicó con esa voz manipuladora que había perfeccionado. Todos sus amigos irán con sus familias este verano. No queremos que se sienta excluida. El paquete costaba $2.500. Era dinero que no tenía sin vaciar por completo mi fondo de emergencia, pero la presión emocional era enorme. La imagen de Skyler sintiéndose al margen en las conversaciones de sus compañeros me partía el alma. ¿Qué clase de abuela dejaría que su nieta se perdiera experiencias importantes por dinero? Pagué las vacaciones, trabajando turnos extra durante 3 meses para cubrir ese gasto sin quedarme totalmente sin ahorros. Y mientras yo trabajaba horas de más limpiando oficinas hasta que me dolían las rodillas, mi familia disfrutaba de una semana en las Bahamas, subiendo fotos felices a las redes desde restaurantes caros y playas de ensueño. ¿Me invitaron a acompañarlos? Por supuesto que no. No creímos que te interesara, mamá. En realidad no eres de playa, me dijo Marcus cuando volvieron, bronceados y relajados, como si el hecho de que yo hubiera pagado todo el viaje no me diera ni derecho a ser considerada. Fue entonces, viendo las fotografías de las vacaciones de mi familia, financiadas por mí pero sin mí, cuando algo se rompió definitivamente por dentro. No era amor lo que sentía por esa familia. Era adicción a ser necesaria, una desesperación por mantener algún tipo de vínculo, aunque fuera tóxico y unilateral. Y ahora, después de la humillación de esta noche, después de que Skyler me arrojara jugo de uva delante de extraños mientras toda mi familia se reía, había llegado el momento de la verdad. Ya no podía engañarme pensando que las cosas mejorarían o que algún día me agradecerían como es debido todo lo que había sacrificado por ellos. Era hora de que aprendieran cuánto dependían en realidad de la vieja Essie a la que tanto les gustaba humillar. El lunes por la mañana me desperté con una claridad mental que no sentía desde hacía años. No lloré durante la noche ni perdí el sueño preguntándome si quizá había sobrereaccionado a lo del cumpleaños. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente qué tenía que hacer y cómo iba a hacerlo. Desayuné en silencio mientras revisaba todos los documentos que había guardado en mi caja de seguridad durante los últimos 6 años. Contratos de préstamo, recibos de transferencias bancarias, documentos de cofirmante, comprobantes de pagos que hice en nombre de Marcus y Tanisha. Era abrumador verlo todo junto. Había gastado más de $43.000 en total para sostener la vida financiera de mi familia. Hice la primera llamada exactamente a las 9 de la mañana. Marqué el número del abogado Silas Jenkins, el letrado que tramitó el testamento de mi esposo, Robert. Silas tenía 72 años, pero su mente seguía siendo afilada como un bisturí. En los últimos años había llevado algunos asuntos menores para mí, principalmente relacionados con mi seguro de vida y ciertos contratos laborales. Buenos días, licenciado Jenkins. Soy Estelle Dri. Necesito que me ayude con un asunto familiar urgente. Quiero revisar todas las implicaciones legales de retirar mi nombre como cofirmante de la hipoteca de la casa de mi hijo. Mi voz sonaba más firme que en meses. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Silas había conocido a Marcus desde niño y sabía lo difícil que había sido mi situación financiera desde la muerte de Robert. Estelle, ¿está segura de que quiere hacer esto? Una vez retire su consignatura, el banco podría exigir el pago inmediato del saldo total o proceder a la ejecución. Exactamente, respondí con una calma que me sorprendió. Eso es precisamente lo que quiero que ocurra. Le expliqué brevemente los hechos del día anterior sin entrar en detalles emocionales, ciñéndome a cifras y fechas. Silas escuchó en silencio, haciendo preguntas puntuales. Entiendo su situación, Estelle. Déjeme revisar los contratos originales y le diré qué opciones tenemos. Puede venir a mi despacho esta tarde a las 3. Confirmé la cita y colgué, sintiéndome más viva que en años.
La segunda llamada fue al banco donde Marcus y Tanisa tenían la hipoteca. Pedí hablar con el oficial de préstamos que llevó el caso original, un hombre llamado señor David Sterling, que conocía bien mi historial de pagos como avalista. Señor Sterling, necesito información sobre el proceso para retirarme como cofirmante de la propiedad de Elmwood Avenue. David sonó confundido. Durante los últimos 3 años yo había sido quien siempre llamaba cuando había problemas de pago, la que encontraba la manera de cubrir los desfases. Señor Adri, ¿hay algún problema con el préstamo? Este mes los pagos están al día. No hay ningún problema con el pago actual, expliqué con calma. Simplemente quiero explorar mis opciones legales para dejar de ser responsable como cofirmante. David explicó que técnicamente era posible, pero que requeriría que Marcus y Tanisa calificaran por sí mismos para el préstamo o encontraran otro avalista. Si no lograban ninguna de las dos cosas, el banco tendría derecho a exigir el pago del saldo pendiente. ¿Cuál es el saldo actual del préstamo? Pregunté, aunque ya tenía una idea aproximada. $137.000, señor Adri. La cifra me impactó, aunque no debería haberme sorprendido. Entre la hipoteca original, las retiradas en efectivo que habían hecho y los intereses acumulados por años de pagos irregulares, la deuda había crecido considerablemente. Lo entiendo. ¿Podría enviarme por correo electrónico un estado de cuenta completo y la documentación necesaria para iniciar el proceso de retirada del cofirmante? David aceptó, aunque detecté preocupación en su voz. Probablemente ya estaba calculando las posibilidades de que Marcus y Tanisa pudieran hacerse cargo de esa deuda por su cuenta. Tras colgar, me preparé una taza de café y me senté en la sala a procesar lo que acababa de poner en marcha. No sentí ni culpa ni arrepentimiento, solo una extraña sensación de liberación, como si hubiera cargado con un peso enorme durante años y por fin me hubiera dado permiso para soltarlo. Por primera vez en mucho tiempo, me fui a dormir con una sonrisa. 3 semanas después de firmar los papeles con Silas, mi teléfono empezó a sonar a las 6 de la mañana. Era Marcus, y su voz sonaba completamente distinta a la de la última vez que hablamos. Aquella seguridad despreocupada con la que siempre me pedía dinero o favores había desaparecido. Ahora sonaba desesperado y confundido. Mamá, nos llegó una carta del banco. Dicen que vas a retirar tu consignatura de nuestra casa. Esto tiene que ser un error, ¿verdad? Nunca harías algo así sin decirnos primero. Su voz temblaba ligeramente, y al fondo se oía a Tanisa gritar sobre abogados y demandas. No es un error, Marcus. La carta es correcta. Mi respuesta fue tranquila y directa. No había necesidad de largas justificaciones ni explicaciones emocionales. Los hechos hablaban por sí solos. Al otro lado, un largo silencio. Escuché su respiración acelerada mientras procesaba lo que acababa de confirmar. ¿Por qué harías esto, mamá? ¿Es por lo que pasó en la fiesta? Eso fue una broma de niños. Marcus intentaba minimizar el incidente para convertirlo en una travesura inocente en lugar de la humillación pública orquestada que realmente fue. Claro, Marcus, los niños son niños. Estoy bien. Mantuve mi respuesta breve y neutral. Marcus, esto no tiene nada que ver con bromas infantiles. Tiene que ver con que durante 6 años he sido responsable económicamente de una casa donde no soy bienvenida, donde me tratan como un problema, donde permiten que me humillen en público sin consecuencias. Mi voz seguía calmada, pero contenía una firmeza que Marcus no me había escuchado nunca. Pero mamá, esta es nuestra casa. Esquiler creció aquí. No puedes hacer esto. Ahora había pánico real en su voz. Por fin entendía que su madre ya no era la mujer manipulable que había conocido todos estos años. Esta es la casa que llevo pagando 6 años, Marcus. Una casa que compraste, remodelaste y disfrutaste mientras yo hacía turnos dobles para cubrir los atrasos. Una casa cuya cocina inauguraste sin siquiera invitarme a verla. Es hora de que aprendas a ser responsable de tus decisiones financieras. Colgué antes de que respondiera. 5 minutos después, volvió a sonar. Esta vez era Tanisa, y su tono era completamente distinto al de Marcus. Donde él mostraba pánico, ella destilaba pura rabia. Essie, ¿cómo te atreves? Somos tu familia. No puedes dejar que Esquiler pierda su hogar por un berrinche de vieja. Su voz era ponzoñosa, plena de esa hostilidad que siempre había mantenido apenas oculta bajo una fachada de cortesía forzada. Tanisa,
Tú decidiste que yo no tenía lugar en esa familia. Ahora vas a descubrir lo que se siente vivir sin mi apoyo económico. Mi respuesta la enfureció aún más. Eres una vieja amargada y egoísta. Siempre supimos que eras así, y ahora lo demuestras. Vas a destruir la vida de tu nieta por venganza. Gritaba tan fuerte que tuve que apartar el teléfono de la oreja. La única persona que va a destruir la vida de Esquiler es quien prefirió gastar dinero que no tenía en lugar de enseñarle a respetar a su abuela. Volví a colgar y esta vez desconecté el fijo. Durante los días siguientes, intentaron todas las estrategias para hacerme cambiar de opinión. Marcus apareció en mi trabajo, esperándome en el estacionamiento con los ojos rojos y aspecto de no haber dormido. Mamá, por favor, hablemos como adultos. Sé que estás dolida por lo que pasó, pero esto está yendo demasiado lejos. Podemos arreglarlo. Marcus, durante 6 años yo he actuado como adulta, trabajando horas extra para mantener tu casa mientras me tratabas como si no existiera. Ahora te toca a ti actuar como adulto y afrontar las consecuencias de tus actos. No me detuve a escuchar su respuesta. Fui a mi coche y me marché. La siguiente táctica fue enviar a Esquiler. Una tarde, al llegar del trabajo, encontré a mi nieta sentada en los escalones de mi edificio, con el uniforme sucio y los ojos llorosos. Había caminado 8 cuadras desde la escuela hasta mi apartamento, algo que sus padres jamás le habrían permitido en circunstancias normales. Abuela, mamá dice que vas a hacer que perdamos la casa. ¿Es verdad? Sus ojitos estaban rojos de tanto llorar, y por un momento sentí una punzada de culpa en el pecho, pero recordé cómo esos mismos ojos me miraron con desprecio cuando me arrojó el jugo de uva. Esquiler, dile a tu mamá que los adultos toman decisiones de adultos. Esta situación no es tu responsabilidad. La acompañé de vuelta a su casa, manteniéndome firme a pesar de sus lágrimas y de sus preguntas inocentes sobre por qué la abuela ya no ayudaba. Al llegar, Marcus y Tanisa nos esperaban en la puerta con expresiones que alternaban entre la esperanza y la furia. Mamá, mira lo que le estás haciendo a Esquiler. ¿Esto es lo que quieres? ¿Ver sufrir a tu nieta? Marcus señaló a Esquiler, que se aferraba a la pierna de Tanisa sollozando. Lo que no quiero es que mi nieta crezca pensando que está bien faltar al respeto a los mayores porque sus padres lo permiten. Mis palabras cortaron el aire como vidrio roto. Esquiler sufre porque la usan como peón emocional en lugar de enseñarle que las acciones tienen consecuencias. Esa noche, rayaron mi coche. Con una llave o algún objeto afilado escribieron egoísta en grandes letras a lo largo de la puerta del conductor. También desinflaron las 4 ruedas. Cuando llamé a la policía para denunciar el vandalismo, el agente que tomó el informe me preguntó si sospechaba de alguien. Tengo algunas ideas, pero no puedo probarlo, respondí con honestidad. El agente asintió, comprensivo. Probablemente había visto casos similares de disputas familiares que escalan hasta actos de vandalismo. Señora, le recomiendo instalar cámaras de seguridad si puede. Este tipo de casos suelen empeorar antes de mejorar. Sus palabras resultaron proféticas. La semana siguiente, alguien lanzó huevos podridos a mi puerta. Luego fueron globos llenos de pintura roja que reventaron contra mis ventanas. Cada incidente era lo bastante menor como para que la policía no pudiera hacer mucho, pero lo bastante molesto como para dejar claro que alguien quería que me sintiera acosada en mi propia casa. Marcus empezó a presentarse en los lugares donde trabajaba, esperándome a la salida de las oficinas que limpiaba por la noche. Mamá, esto es ridículo. Somos familia. Las familias no se destruyen por malentendidos. Pero ya no sonaba suplicante. Había en su voz una amenaza sutil, la insinuación de que las cosas podían empeorar si no cooperaba. Marcus, las familias tampoco humillan a sus madres delante de extraños, le respondí una noche cuando me interceptó en el estacionamiento de un edificio. Si de verdad quieres arreglarlo, empieza por disculparte de verdad y demostrar que entiendes lo que hiciste mal. Ya nos disculpamos. ¿Qué más quieres? Su frustración estaba a punto de estallar. Marcus, nunca te disculpaste. Lo que hiciste fue minimizar lo ocurrido y decirme que era mi culpa por ser demasiado sensible. Mi respuesta lo enfureció visiblemente. Bien, lo sentimos. ¿Contenta? Ahora vuelve a poner tu nombre de consignataria y deja de destruirnos la vida. Gritó tan alto que otros empleados salieron del edificio a ver qué pasaba. Eso no es una disculpa, Marcus.
Eso es rabia disfrazada de arrepentimiento. Una disculpa real implica entender por qué estuvo mal lo que hiciste y mostrar cambios de conducta, no solo decir palabras porque quieres algo a cambio. Me alejé hacia mi coche, dejándolo vociferando obscenidades en el estacionamiento. Esa noche, al llegar a casa, encontré todas las ruedas reventadas y el parabrisas roto. Esta vez no cabía duda de que alguien había escalado la situación de forma significativa. La nota pegada en mi puerta lo confirmó. Última oportunidad, vieja loca. Firma los papeles o las cosas se van a poner peor. Por primera vez en semanas, sentí un instante de duda. ¿Me había pasado? ¿Valía la pena todo esto solo por dar una lección? Pero entonces recordé las risas de toda mi familia mientras el jugo de uva me chorreaba por el vestido. Recordé años de ser tratada como un cajero automático con piernas. Recordé todas las humillaciones que había soportado en silencio. No me había pasado. Apenas estaba empezando. La llamada que lo cambió todo llegó un miércoles por la mañana mientras desayunaba. Era Brenda Miller, la secretaria que trabajaba en la oficina de construcción donde Marcus estuvo empleado hasta hace 2 años. Brenda había sido amable conmigo durante aquellos años, siempre preguntando por mi salud cuando alguna vez lo visitaba. Señora Estelle, necesito hablar con usted de algo importante. ¿Podemos vernos en privado? Su voz sonaba nerviosa, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Es sobre Marcus y unos documentos que encontré cuando estaban limpiando archivos antiguos de la empresa. Acordamos vernos esa misma tarde en una cafetería cerca de mi apartamento. Brenda llegó puntual, cargando una carpeta manila contra el pecho como si contuviera secretos peligrosos. Se sentó frente a mí, con las manos temblorosas, pidió un café antes de hablar. Señora Estelle, lo que voy a mostrarle podría meterme en problemas, pero creo que usted tiene derecho a saberlo. Abrió la carpeta y sacó varias fotocopias. Cuando Marcus trabajaba con nosotros, llevaba algunas cuentas de materiales y proveedores. Encontramos estas facturas falsificadas que él presentaba para recibir reembolsos por materiales que nunca se compraron. Los papeles mostraban facturas en las que la letra de Marcus había sido alterada para aumentar los importes. Una factura de madera por $300 aparecía modificada a 1.300. Una de cemento por 200 había sido cambiada a 700. Había al menos 15 documentos distintos, cada uno con evidencia clara de fraude. ¿Cuánto dinero se llevó en total? Pregunté. Mi voz sonaba extrañamente serena considerando la magnitud de lo que veía. Estimamos unos $8.000 en un periodo de 6 meses. El dueño nunca presentó cargos porque Marcus era popular entre los empleados y no quería crear problemas. Solo lo despidió y trató de mantenerlo en silencio. Brenda me miró con compasión, quizá esperando que reaccionara con shock y lágrimas. ¿Por qué decidió decirme esto ahora, Brenda? Era una pregunta legítima. Habían pasado 2 años desde el despido de Marcus. Porque ayer Marcus vino a la oficina a intentar convencer al jefe de que le diera una carta de recomendación. Dijo que necesitaba demostrar que había sido un empleado confiable para conseguir un préstamo del banco. Brenda bajó la voz y se inclinó hacia mí. Señora Estelle, también comentó que usted estaba siendo problemática y que intentaba sabotear su estabilidad financiera por rencor. Eso no se parece en nada a la mujer que conozco. Las piezas empezaron a encajar en mi cabeza con total claridad. Marcus estaba desesperado por esa carta porque sabía que sin la consignatura necesitaba demostrar ingresos estables y fiabilidad financiera para conservar la casa. También intentaba construir un relato en el que yo fuera la villana irracional, preparando el terreno para cuando el tema de la hipoteca se hiciera público. ¿Puedo quedarme con copias de estos documentos? Brenda asintió y me entregó la carpeta entera. Hay más, señora Estelle. Hablé con Patrice Washington, que trabajaba en recursos humanos cuando Marcus estaba empleado. Me contó que Marcus falseaba horas extra en sus tarjetas de tiempo. También descubrimos que vendía herramientas de la empresa y se quedaba con el dinero. La imagen que emergía de mi hijo era completamente distinta de la que yo había sostenido durante todos estos años. No era un joven con mala suerte laboral. Era alguien que había cometido fraude sistemáticamente, robando a sus empleadores y construyendo su vida sobre mentiras y dinero ajeno. ¿Brenda conoce a otras personas que trabajaran con Marcus y pudieran tener información similar?
Asintió y me dio los nombres y teléfonos de 3 excompañeros que habían presenciado actividades dudosas de Marcus. Esa noche llamé al primer número. Era Darren Scott, un supervisor de obra que trabajó directamente con él. Señora Dri, su hijo tiene serios problemas de honestidad. Yo fui quien descubrió que robaba herramientas y las vendía por Internet. Cuando lo enfrenté, me amenazó con acusarme a mí de robo si decía algo. La segunda llamada fue a Patrice Washington, quien me habló de las horas extra falsas y además, de algo que me heló la sangre. Marcus solía jactarse de cómo engañó a su madre para que firmara como aval de su casa. Decía que usted no entendía realmente lo que firmaba y que era fácil manipularla porque tenía miedo de perder a su familia. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No solo había sido víctima de fraude financiero, también de una manipulación emocional calculada. Marcus había usado mi amor por él y mi miedo a la soledad para convertirme en su garantía personal. Hice la tercera llamada a Leonard Bell, un contable que había llevado parte de las cuentas de la constructora. Señora Estelle, hace unos meses Marcus me pidió que falsificara documentos de ingresos. Me ofreció $500 para crear estados que mostraran dinero que nunca ganó. Por supuesto me negué, pero me preocupa que haya encontrado a alguien menos escrupuloso que aceptara. Tras esas llamadas, me senté en la sala con todos los documentos extendidos sobre la mesa. No era solo mi hijo quien me había engañado. Era toda una red de mentiras y fraudes que se remontaba a años atrás. El dinero que yo enviaba para emergencias probablemente había sido necesario porque Marcus perdía trabajos por robar, no por mala suerte económica. Al día siguiente, visité a Silas Jenkins con toda la información que había reunido. Sus ojos se abrieron cada vez más mientras revisaba cada documento, cada testimonio, cada evidencia que había juntado en menos de 24 horas. Estelle, esto es muy serio. Su hijo no solo ha cometido fraude contra antiguos empleadores, también la ha defraudado a usted. Esta evidencia podría ser suficiente para presentar cargos penales si así lo desea. Silas, no quiero presentar cargos penales contra mi propio hijo, pero quiero que esta información quede documentada legalmente por si Marcus intenta demandarme o crear problemas legales por retirar mi consignatura. Silas asintió, comprensivo. Podemos preparar una declaración jurada con todo esto y tenerla lista por si fuera necesaria. También sugiero contactar al banco para informarles sobre el carácter fraudulento de algunos documentos de ingresos que Marcus pudo haber presentado originalmente. Esa tarde, al llegar a casa, encontré a Marcus esperándome en el estacionamiento. Pero esta vez no estaba solo. Traía a 2 hombres que no reconocí, de aspecto intimidante y actitud agresiva. Mi primer impulso fue dar media vuelta y marcharme. Pero algo dentro de mí me dijo que huir les daría exactamente la reacción que esperaban. Mamá, estos son mis amigos, Alfred y Manny. Entienden de negocios y de familia, y creen que deberías reconsiderar tu decisión sobre la casa. Marcus sonaba distinto, más frío, más calculador que en nuestras conversaciones anteriores. Uno de los hombres se acercó con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Señora Estelle, su hijo nos contó su situación familiar. Creemos en la importancia de mantener a la familia unida. Quizá podamos ayudar a resolver este malentendido. No hay ningún malentendido, señores. Hay una decisión que he tomado después de años de maltrato por parte de mi propia familia. Él no tenía idea de que estaba parado sobre una trampilla, y Lena Bird estaba a punto de tirar de la palanca. Kevin estaba de pie en el atril, con una sonrisita autosatisfecha mientras se apagaban los aplausos educados. Parecía un hombre que acababa de cruzar la meta en primer lugar, completamente ajeno a que la carrera había estado amañada en su contra desde el principio. La presidenta de la comisión le dio las gracias y abrió el turno de preguntas. Doctora Bird, dijo la presidenta, ¿tiene algo para el señor Sterling? Lena Bird se inclinó hacia el micrófono y el ambiente del salón cambió. Una quietud depredadora se posó sobre la sala. Sí, gracias, dijo con voz serena y clara. Señor Sterling, una presentación muy pulida. Me llamó especialmente la atención su uso repetido de la expresión integración comunitaria. Su proyecto está programado para construirse en un vecindario con una edad media de 68 años, predominantemente afroamericano. ¿Podría señalarme los elementos específicos de su diseño que integran activamente a los residentes actuales en lugar de simplemente asumir su desplazamiento? La sonrisa de Kevin se tensó.
No estaba preparado para eso. Bueno, empezó, carraspeando. Nosotros imaginamos una sinergia multigeneracional. Nuestros locales comerciales en planta baja y las plazas públicas están diseñados para ser acogedores para todos. La mirada de Lena no cedía. ¿Acogedores cómo? Sus renders muestran boutiques que venden bolsos de $500 y cafeterías con café a $12. ¿Esos son los servicios que los residentes actuales han estado pidiendo? Porque mi investigación muestra que llevan una década solicitando al ayuntamiento un centro de bienestar para mayores y un supermercado accesible. Veo que ha destinado 10.000 pies cuadrados a un spa de lujo para mascotas. ¿Podría explicar el cálculo detrás de esa decisión específica? El color empezó a subirle por el cuello a Kevin. Balbuceó algo sobre estudios de mercado y atraer a un nuevo público, pero sus palabras eran ruido. No tenía respuesta. Ni siquiera había considerado la pregunta. Lena lo dejó retorcerse un momento antes de dar el corte final, quirúrgico. Gracias, señor Sterling. Ha sido muy esclarecedor, dijo, con palabras heladas. Se volvió hacia el resto de la comisión. Señoras y señores, lo que tenemos aquí es una propuesta sin alma. Habla del futuro, pero guarda un silencio ensordecedor sobre el pasado. Es una arquitectura de borrador. Me recuerda, hizo una pausa, dejando estirar el silencio, al tipo de diseño superficial, movido por el lucro, contra el que mi mentor luchó toda su carrera. Kevin, intentando recuperarse, soltó una risita desdeñosa. ¿Y quién, si puede saberse, es ese mentor tan ilustre? Lena Bird sonrió despacio, con una sonrisa peligrosa. Un hombre cuya opinión sobre este asunto consideré que la comisión merecía escuchar directamente. Lo invité personalmente para que ofreciera su asesoría experta en este proyecto. Doy la bienvenida al arquitecto Charles Devo. El nombre cayó en la sala como una piedra en un estanque en calma. Se oyeron murmullos entre los asistentes de más edad, gente que conocía el nombre, que conocía el legado. Se abrió la puerta lateral del salón y entré yo. Llevaba mi traje, el que había metido en mi viejo maletín de cuero. Caminé despacio, deliberado, con la mirada fija en la comisión. No miré a mi hija. No miré a mi yerno, pero sentí sus ojos sobre mí. Sentí como toda la sala contenía el aliento al unísono. Por el rabillo del ojo vi a Kevin. Tenía la cara completamente desencajada. La mueca confiada se había convertido en una máscara de pavor lívido. La boca abierta, sin que saliera sonido. En la primera fila, Simone se tapaba los labios con la mano, con los ojos muy abiertos ante una comprensión catastrófica que iba cuajando. No era una coincidencia. Era un ajuste de cuentas. Llegué al atril e hice una leve inclinación de cabeza a Lena. Ella respondió del mismo modo. Me volví hacia la comisión. Buenas tardes, doctora Bird, miembros de la comisión. Gracias por invitarme. Mi voz estaba firme, calmada, la voz de un hombre que está exactamente donde debe estar. El señor Sterling, comencé, señalando vagamente su presentación en la pantalla, nos ha mostrado una serie de imágenes hermosas. Son esbeltas, modernas y magistralmente renderizadas, pero no son arquitectura. Son un anuncio del desplazamiento. Hice una pausa, dejando que la palabra cayera. La arquitectura, en su mejor versión, es una conversación entre el pasado y el futuro. Un buen edificio escucha los susurros del suelo que pisa antes de intentar gritarle al cielo. Esta propuesta no escucha. Aplasta. No necesitaba notas. Había vivido esto toda mi vida. Miro estos planos y veo una profunda falta de respeto. No hacia mí, sino hacia la comunidad de Riverwood. Este es un barrio nacido de las cenizas de la segregación hipotecaria. Redley, ningún lugar donde familias negras construyeron vidas dignas cuando el resto de la ciudad les decía que no eran bienvenidas. Hay una historia en esas casas de ladrillo, un alma en la sombra de esos viejos robles, que vale más que todo el vidrio y el acero que puedan fabricar. Miré directamente a los miembros de la comisión. Les han pedido aprobar un proyecto que generará ingresos fiscales. Yo les pido que consideren lo que costará en espíritu. Les han mostrado una visión de lujo. Yo les pido que recuerden el significado del legado. Tomé aire y di mi idea final. Cualquier firma competente puede construir un edificio, pero un arquitecto, un verdadero arquitecto, tiene un llamado más alto. Se nos encomienda construir comunidades.
Somos los guardianes de la memoria y los diseñadores de un futuro más justo. Quien borra la historia de una comunidad para lucrarse no es arquitecto. Es, sencillamente, un sepulturero muy caro. Terminé. El silencio en la sala fue absoluto. No era un silencio educado. Era un silencio atónito, pesado, el que sigue a una verdad tan innegable que no deja espacio para la réplica. Y en ese silencio vi cómo el futuro que mi yerno había diseñado con tanta confianza, para él, para mi hija, para mí, se deshacía en el aire. La cámara permaneció en estado de shock mientras me apartaba del atril. No miré atrás. No esperé a los aplausos que empezaban a hincharse cuando los comisionados recuperaron la compostura. Mi papel en la representación había terminado. Asentí una vez a Lena Bird, un reconocimiento silencioso a un plan ejecutado con perfección, y me dirigí a la salida lateral que Larry me había indicado. El hormigón y el acero del estacionamiento del ayuntamiento se sentían fríos y vastos después de la calidez y la madera del salón. Mis pasos resonaban en el espacio cavernoso. Iba a mitad de camino hacia mi coche cuando los oí. «Papá, espera, por favor». Era la voz de Simone, fina y desesperada. Me detuve, pero no me di la vuelta de inmediato. Tomé un segundo para endurecerme, para suprimir los últimos vestigios del padre que antes habría corrido hacia ese sonido, y dejar que el arquitecto, el hombre con el plano, siguiera al mando. Me giré despacio. Corrían hacia mí, los zapatos caros de Kevin chapoteando sobre el cemento manchado de aceite, Simone tropezando con sus tacones. Estaban descompuestos. El rostro de Kevin, pálido y moteado, su chulería confiada, completamente evaporada. El maquillaje de Simone corrido por las lágrimas. Su vestido rojo brillante ahora se veía chillón y fuera de lugar bajo la luz fluorescente gris. «Papá, por favor», sollozó, extendiendo la mano hacia mi brazo. Di un pequeño paso atrás y su mano cayó. «Podemos explicarlo». «No lo entiendes». «Mi carrera se acabó», tartamudeó Kevin, con la voz quebrada. «Me van a despedir. Todo por lo que trabajamos. Todo se fue. No puedes hacernos esto». Era tal como esperaba. Sus disculpas, su pánico, no tenían que ver con el dolor que me habían causado, sino con las consecuencias que ahora enfrentaban. Toda su súplica era un monumento a su propio interés. Los dejé terminar. Dejé que sus excusas frenéticas, solapadas, llenaran el aire frío hasta que se quedaron sin aliento, de pie ante mí como dos niños perdidos. Cuando terminaron, no dije nada. Simplemente levanté la carpeta de cuero que llevaba. Mis movimientos eran pausados, mi expresión, serena. «Creo que esto es lo que debemos discutir», dije, con voz pareja y tranquila, que sin embargo cortó su pánico como el bisturí de un cirujano. Abrí la carpeta y saqué un fajo grueso de papeles encuadernados con pulcritud. Era el documento que Larry había preparado esa mañana. Se lo entregué no a Kevin, sino a Simone. Lo tomó con la mano temblorosa. «¿Qué es esto?», susurró. «Esto», dije, «es un acuerdo legal de devolución por los $24,612 con 41 céntimos que ustedes dos cargaron fraudulentamente a una tarjeta de crédito abierta a mi nombre. En la página 2 hay un desglose completo, partida por partida, de cada transacción. En la página 5 está la línea de firmas». Miré de su rostro al de Kevin. «Tienen dos opciones. Opción 1. Firman ambos ese documento. Venden su segundo coche, sus relojes de diseñador, lo que haga falta, y devuelven hasta el último centavo en 60 días. Si lo hacen, el asunto queda cerrado. Opción 2. Se niegan a firmar. Y mañana a las 9 de la mañana, este expediente completo, junto con mi declaración jurada, se entregará a la Fiscalía del Condado de Fulton. En ese punto, esto dejará de ser un asunto de familia para convertirse en uno penal. La elección es enteramente suya». Miraron los papeles como si fueran una serpiente enrollada. El rostro de Simone estaba ceniciento. Podía ver su mente trabajando, procesando la lógica inapelable de la trampa. Pero no había terminado. «Hay algo más», dije. «El lunes los llamará mi agente inmobiliaria para concertar una cita. Necesitará acceso a la casa para tomar fotografías». Simone levantó la mirada, con ojos muy abiertos de confusión y un nuevo tipo de pavor. «¿La casa? ¿Por qué?» «Porque saldrá al mercado a fin de mes», dije, no como amenaza, sino como un hecho simple e inamovible.
¿Pero dónde viviremos? Gritó la pregunta, un lamento patético en el garaje vacío. Miré a mi hija, a la desconocida plantada ante mí, y, por primera vez, no sentí nada. Ni rabia ni tristeza, solo una calma definitiva. Eso, dije, ya no es de mi incumbencia. El producto de la venta se destinará a crear el fondo educativo Rose Devo para las generaciones futuras. Entonces me di la vuelta y, sin otra palabra, caminé hacia mi coche, dejándolos de pie bajo aquellas luces duras e implacables, sosteniendo en las manos el plano de su propia destrucción. El arquitecto había terminado su trabajo. 3 meses. Es notable cómo una sola estación puede cambiar por completo el paisaje de una vida. El mundo fuera de mi ventana había pasado del verde exuberante de finales de verano al dorado nítido del otoño, y mi propio mundo cambió con él. Vendí la casa que había construido con Rose. La firma fue silenciosa e impersonal, una transferencia de papeles extrañamente distante. Simone y Kevin firmaron el acuerdo de devolución y se mudaron a un alquiler mucho más pequeño al otro lado de la ciudad. Su silencio era testimonio de su vergüenza y del poder legal que Larry tenía ahora sobre ellos. No me regodeé. Ni siquiera pensé mucho en ellos. Mi energía estaba puesta en construir, no en demoler. Mi nuevo hogar era un apartamento moderno en el piso 23, un lugar que elegí por la luz. El sol inundaba las ventanas de piso a techo, iluminando el caos organizado de mi vida. Libros de arquitectura e historia amontonados en cada superficie. Rollos de planos apoyados en las esquinas. Mi vieja mesa de dibujo, guardada durante 2 años, se alzaba ahora orgullosa junto a la ventana, su superficie cubierta de bocetos frescos. El aire olía a café, a grafito y a posibilidad. No era un cuarto de invitados. Era un estudio, un taller, una vida. Un espacio que me pertenecía por completo. Estaba sentado en esa mesa esbozando una idea para un nuevo tipo de parque comunitario cuando sonó mi teléfono. Por un instante, un fantasma de ansiedad aleteó en mi pecho, un reflejo viejo, de cuando un timbrazo significaba una nueva exigencia, una nueva crisis. Pero al mirar la pantalla, sonreí. El identificador decía, Doctora Lena Beer. Charles, dijo, cálida y enérgica, sin formalidades. Tengo buenas noticias. Esta mañana la comisión rechazó oficialmente y por unanimidad la propuesta de Sterling y Finch. Está hecho. Sentí una tranquila sensación de final. Un capítulo que se cerraba para siempre. Es una buena noticia, Lena, dije. Gracias por avisarme. Oh, esa no es la buena noticia, Charles, rió. Eso solo era despejar la mesa. La noticia real es que la comisión también aprobó mi moción. Vamos a reiniciar desde cero el proceso para Riverwood y han aprobado formalmente el presupuesto para contratarte como consultor senior de diseño para supervisar todo el proceso. El trabajo es tuyo, profesor, si aún lo quieres. Miré mi apartamento bañado por el sol, los bocetos sobre la mesa, el perfil de la ciudad desplegándose ante mí. Durante 2 años, mi mundo se había encogido hasta el tamaño de una sola habitación en la casa de otra persona. Ahora volvía a expandirse, amplio y lleno de propósito. No me pedían ser un figurón ni un símbolo. Me pedían hacer el trabajo para el que nací. Lena, dije, con la voz espesa por una emoción que no sentía desde hacía mucho. Será un honor. Tras colgar, caminé hasta la ventana y miré la ciudad de Atlanta. Una ciudad de ladrillo y acero, de memoria y sueños, una ciudad que ayudé a construir. Durante mucho tiempo, me vi solo en relación con otros. El esposo de Rose, el padre de Simone, el problema de Kevin. Había olvidado al hombre que se mantenía en pie por sí mismo, el que podía mirar un solar vacío y ver una biblioteca, una comunidad, un hogar. Tomé mi cuaderno y un lápiz blando. La vista desde mi ventana era magnífica, un tapiz complejo de estructuras y vidas. Y mientras la luz de la tarde se inclinaba sobre la página, empecé a dibujar. Una pequeña sonrisa, tranquila, me tocó los labios. El dolor quedaba atrás. Las traiciones estaban saldadas. Mi legado no era solo algo que proteger, era algo que seguía creciendo, que seguía elevándose hacia el cielo. El arquitecto estaba en casa. Este viaje me enseñó una lección fundamental. Tu valor no disminuye solo porque alguien cercano no sea capaz de verlo. Durante demasiado tiempo confundí proveer para mi familia con darles permiso para definir mi vida.
Aprendí que el amor de un padre nunca debe ser un cheque en blanco para el irrespeto. La estructura más importante que diseñé no fue un edificio, sino los límites firmes que por fin tracé para proteger mi paz y mi dignidad. La verdadera fuerza no está en las discusiones a gritos, sino en el acto sereno y resuelto de reclamar tu propio plano. Si alguna vez tuviste que elegir entre mantener la paz y proteger tu dignidad, comparte tu historia en los comentarios.